Bueno, es interesante. Yo estoy encantadísimo con todos los que han ingresado, porque todos son bioeticistas y intelectuales maravillosos y sería buenísimo poder escucharlos a todos, ¿eh? Y yo creo que podemos escucharlos. Ustedes saben de que estas reuniones, más que la cantidad de gente que ingresa, es donde difundimos nosotros lo que sucede en esta reunión, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos, digamos, intervenciones, digamos, alturadas, ¿no? Porque todo esto, en vez de tener muchísima gente que quiere participar, sean pocos los que participan, porque después esto se difunde y nos escuchan, ¿no? Después se saca el resumen y lo difundimos. Entonces hay muchísima gente que se entera de lo que ha pasado en el simposio. De primera intención voy a darle la palabra a David, y lo tenemos ahí, digamos, en la invitación en el link, pero yo quisiera nuevamente presentarlo. Él es médico cirujano, es especialista en gestión sanitaria, maestro en dirección y gestión de salud, maestro en manejo del dolor en la práctica clínica, doctor en bioética aplicada, coordinador del Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética y secretario general de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Interesante, esta Universidad de Anáhuac tiene una facultad de bioética, es impresionante, ¿no? Y digamos, es una voz en todo el mundo y en Latinoamérica, ¿no? Y tiene una posición definida con esta situación de la bioética global, que por eso lo hemos querido invitar a David. David, comenzamos. Perfecto, pues muchas gracias, doctor Alejandro. Digo, una pequeña aclaración, todavía no soy doctor en bioética, estoy a un par de semanas, pero ya casi estamos ahí. Y pues bueno, la verdad yo quiero agradecerles enormemente pues la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a este tema de la bioética global y la bioética personalista. Preparé una pequeña presentación con algunas ideas em, que, pues digo, más allá de viendo todas las personalidades que hay aquí, más allá de ser como una clase, pues que sea justo, ¿no? Que fuera compartir algunas ideas y luego, pues, en el sentido de la misma metodología que propone la bioética global, pues poder dialogarlas y ver a qué podemos ir llegando. Si no, bueno, si no es muy importante la fiesta, que no haya, mejor que... Ahí está. Y así tienes que seguir. ¿Se oye? No, Sí. no, seguro el sonido. Habría que pedirle a Sara que se mute, por favor, que apague su micrófono. Listo. Muchas gracias. Bueno, como breve índice, a ver, cuando empecé yo con toda esta reflexión preparando la plática, pues vi conveniente hacer como este pequeño recuento en cómo se ha ido desarrollando la bioética, ¿no? Hablar luego de cómo el personalismo, pues en su esencia también propone un encuentro, ¿no? Que es cómo este encuentro vale la pena que se dé desde la globalidad. Luego un par de reflexiones sobre lo que es el diálogo, la convergencia y cómo pues en el centro debe estar la dignidad de la persona. Y al final pues compartir una propuesta, ¿no? De concepto de bioética global que a mi parecer pues busca converger, ¿no? Busca este punto de encuentro con la bioética personalista y un par de conclusiones. Y es interesante cuando pensamos en la bioética porque inevitablemente pues, nos conduce al ámbito médico, ¿no? Entonces, si somos críticos, pues la ética médica pues empieza o digamos que se empieza a estructurar desde la antigüedad clásica, ¿no? Con el juramento hipocrático, se empiezan a delinear incluso algunos criterios que podrían ser considerados personalistas, ¿no? Luego, como en la Edad Media sigue avanzando, cómo se empieza a reconocer la dignidad como un don divino, ¿no? Con toda esta influencia escolástica, todo el, el aporte de Santo Tomás. Y después, poco a poco, cómo se empieza un poquito a centrar
específicamente ya ahora sí en el bienestar individual del paciente, pero ya un poco más bien de la mano con todo el desarrollo técnico. Ahora, como todos ya sabemos, ¿no? Pues va todo este punto de desacuerdo, acuerdo, ¿no? Entre quién acuñó primero el término de bioética, si Fritz Jarr, si Potter, ¿no? Aquí para quitarnos de ese dilema, pues voy a poner como que el inicio de la bioética moderna, ¿no? Ya como bioética, pues empieza en los 60s, con toda, 60, 70, con toda esta reflexión de Potter que en beneficio de la paz diremos que retoma el concepto de Fritz Jarr, ¿no? En su libro de Bioética, un puente hacia el futuro. Y después, como curiosamente la bioética pues empieza a desarrollar en Estados Unidos, ¿no? Con toda la parte muy centrada en el desarrollo de la bioética clínica. Pero antes de ir a esa parte, quisiera retomar como esta idea inicial que propone Potter, ¿no? Que dice que la humanidad necesita urgentemente esta nueva sabiduría que nos provee, ¿no? Del conocimiento para saber cómo usar el conocimiento en beneficio de la supervivencia del ser humano. Entonces, yo creo, ¿no? Y que era un poco la idea de Potter al hablar de esta ciencia de la supervivencia, que desde los orígenes de la bioética, pues se propone esta perspectiva global, ¿no? No centrada específicamente en temas de ética médica o de bioética clínica, sino que nos invitaba a Potter a buscar, ¿no? Esta integralidad entre el conocimiento biológico y los valores humanos, que al final, pues, se acuñan perfecto en el término de bioética. Ahora, curiosamente que cuando se va dando el desarrollo de la bioética, pues se centra inicialmente, ¿no? La bioética principialista a ofrecer una herramienta para la toma de decisiones pragmáticas, ¿no? Con Buchan y Childress, que incluso ellos en posteriores publicaciones, ellos mismos reconocieron cómo la bioética principialista se quedaba corta, ¿no? A mis alumnos aquí en la facultad, ¿no? Siempre cuando estamos hablando de las metodologías, como que al abordar la bioética principalista, pues siempre nos queda corta la propia metodología, ¿no? Y siempre empieza, bueno, ¿y qué valor va primero? La justicia, la autonomía. Chin, ahora quise poner la no maleficencia al inicio, pero entonces me dio un resultado distinto. Y creo yo que ese es el más grande acierto de la bioética personalista, ¿no? Que nos da una fundamentación para orientar esta toma de decisiones en el mismo campo de la bioética clínica, ¿no? La bioética personalista fundamenta, ¿no? Poniendo a la persona en el centro y nos da una serie de pasos jerarquizados, ¿no? O sea, el entender que primero pues va la defensa de la vida, porque pues es el valor sin el cual no hay otros valores, después el principio de la globalidad, después libertad de responsabilidad, subsidiariedad, como que nos da una orientación que la bioética principalista no había logrado. Ahora, también en este desarrollo, ¿no? En la diversificación de la bioética vale la pena pues recordar que no son las únicas cosmovisiones que influyen en cómo se aproxima uno a la bioética, ¿no? O sea, tenemos corrientes como el liberalismo, el sociobiologismo, ¿no? Que se han ido abordando pues dependiendo del antecedente de cada bioeticista, de cada eticista, de cada filósofo, ¿no? Que también pues ese es parte del retomar cómo pues en realidad la bioética es un reto porque busca proponer un camino o ser una herramienta para encontrar el camino a todas las personas, ¿no? No solo a las que pensamos de la misma manera. Entonces, es ahí donde la bioética global, ¿no? Al tener desde su origen, ¿no? Este enfoque de apertura, ¿no? Y no hablo de apertura en cuanto a deseo de consensuar, ¿no? Sino más bien de apertura a encontrar estos valores universales que la bioética personalista nos presenta, ¿no? Y poder ir descubriendo este camino en nuestro actuar cotidiano. Y aquí pongo nada más la Declaración de Derechos Humanos de Bioética, perdón, la Declaración de Derechos Humanos y Bioética de la UNESCO del 2005, porque también es como un punto, como un parteaguas, ¿no? Como que lo que, digamos, nos trae un poco a lo que es la bioética global de hoy, y porque también pues la promovió mucho el profesor
Gentenhab y que nos ha pues puesto como el panorama actual, ¿no? Puse esta línea de tiempo que recalca algunos puntos que creo críticos, ¿no? Uno, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 48, que es uno de los fundamentos de la bioética global, y que también cuando yo la estudié, recuerdo mucho cómo nos decían, ¿no? Que la declaración busca o buscaba en su momento encontrar este mínimo indispensable para que todos los seres humanos pudiéramos tener una vida digna, ¿no? Ya después viene todas las interpretaciones y todo lo que queramos, ¿no? Pero en su deseo original, pues estaba encontrar este punto mínimo para promover la dignidad, ¿no? Y bueno, ya después cómo seguimos en el desarrollo. Y aquí también pues retomo algo de lo que el Papa Francisco pues nos ha dejado, ¿no? Un poco esta invitación al diálogo, a la colaboración, a la apertura, al encuentro. Puse estas imágenes porque al menos a mí me resultan muy ilustrativas. Siempre cuando yo pienso bueno, ¿y la bioética para qué? ¿No? Les digo a mis alumnos que yo me imagino como en una selva oscura, ¿no? Y que yo tengo muy claro a dónde quiero llegar, ¿no? Porque, o sea, tengo claro el concepto de que como persona, pues yo quiero ser un fin en mí mismo, quiero tratar a los demás de manera igual, pero resulta que pues sé a dónde quiero ir, pero no sé cuál es el camino. Y entonces es donde creo que la bioética pues nos resulta muy esclarecedora, ¿no? Hoy pensaba, ¿no? La bioética es o este machete que tiene aquí el explorador o esta antorcha, ¿no? Que ayuda a ir descubriendo el camino, pero que no es el camino, ¿no? Es el medio por el cual nosotros podemos ir abriendo paso. Y qué mejor si nos vamos compartiendo entre nosotros, pues, los errores y los aciertos que vamos teniendo, ¿no? Que creo que es a lo que la bioética global en su esencia nos invita. Ahora digo, aquí nada más como para hacer este punto de conexión, ¿no? La bioética personalista, como ya todos sabemos, ¿no? Y como nos enseñó Monseñor Esgrecha, que todos aquí estoy seguro que hemos leído varias veces el manual, ¿no? Yo me acuerdo yo en el doctorado hasta multas me llevé en la biblioteca por haberme quedado con el manual más tiempo, pero cómo nos invita a colocar a la persona humana en el centro, ¿no? Y entonces todo el esfuerzo de fundamentación, ¿no? De fundamentación ontológica, todo este análisis desde la antropología filosófica, etcétera, ¿no? Cómo nos lleva a querer proteger y promover la dignidad inherente a toda persona, a respetar la vida desde la concepción hasta su fin natural, ¿no? Digo, aquí también confesando, ¿no? Yo tuve mis conflictos, ¿no? Con el concepto de dignidad porque a veces me resultaba un poco como etéreo, ¿no? Una idea muy bonita, pero difícil de comprender. Y me acuerdo una vez en una clase, me vino esta idea que es, cuando te has sentido abandonado por la sociedad, te has sentido triste, te has sentido maltratado, te has sentido ultrajado, así que sabes que no te merecías ese trato, pues esa es tu dignidad reclamándote el ser tratado como un fin y no como un medio, ¿no? Entonces, la dignidad, pues en realidad es algo muy práctico y muy aplicativo. Entonces, cuando el doctor Alejandro me invitó a dar esta reflexión, pues yo en genuina, auténtica honestidad, ¿no? Yo creo que el personalismo y la bioética global no se contraponen en ningún momento, sino que más bien son un punto de encuentro y de colaboración, ¿no? La bioética global sin la fundamentación del personalismo estaría perdida, ¿no? Y la fundamentación del personalismo, a veces sin la aplicación muy concreta que propone la bioética global, pues se quedaría en una idea, ¿no? Entonces, aquí pongo algunos puntos en los que creo que se encuentran, ¿no? Y uno, pues es que ambas reconocen a la dignidad como un eje central, ¿no? O sea, la bioética personalista nos aporta esta base sólida, esta argumentación que nos permite entender a la persona como el núcleo de cualquier reflexión ética. Pero también la bioética global pues nos permite, ¿no? Ampliar este alcance
yendo a otros contextos, ¿no? Como el contexto social, el contexto ambiental, el contexto político. Entonces nos permite tener una mayor, digamos, aplicación. Yo me acuerdo también en el doctorado, ¿no? Se llama Doctorado en Bioética Aplicada, ¿no? Tenía ahí un profesor que nos decía, a ver, es que tienen que encontrar una forma de aplicarla. No es un doctorado en bioética de reflexión, no es un doctorado en bioética de aplicación. ¿Cómo vamos a ir transformando la sociedad? Y al final, pues la bioética personalista y la bioética global, pues tienen estos valores compartidos, ¿no? El respeto por la vida, la libertad, responsabilidad, la solidaridad. Entonces, en realidad, pues son, como decía el título de la ponencia, ¿no? Son dos caras de la misma moneda, ¿no? El personalismo que te da la fundamentación y la bioética global que te permite intentar aplicar. Ahora, ¿cómo es que nos permite intentar aplicar esto? ¿No? Pues está el enfoque de la globalidad, ¿no? O sea, tenemos retos complejos que al ser retos complejos, pues requieren de una metodología interdisciplinaria en donde pues reconozcamos que pues nosotros somos limitados y que necesitamos de todos para tener una aproximación más real, ¿no? Una aproximación más completa a los problemas y que también como nos propone el Papa en algunas de sus encíclicas, ¿no? Que a veces nos quedamos en el síntoma, pero perdemos de vista la enfermedad, ¿no? Y aquí un ejemplo, ¿no? Si nosotros hablamos de que en nuestro país hay un deficiente acceso a la salud, ¿no? Pues, ¿por qué? ¿No? Hay baja educación, hay bajo nivel cultural, hay bajas oportunidades económicas, no hay medios de transporte, pues no lo sé, ¿no? O sea, se requiere de un análisis global, no basta con quedarnos en el síntoma. Y ahora, cuando nosotros reconocemos que esta aproximación, ¿no? De colaboración, de interdisciplina, de diálogo, pues nos permite abordar de manera más integral, pues nos quedamos en que pues no solo tratamos el síntoma, ¿no? Sino que vamos un poco más allá, porque a veces cuando solo tratamos el síntoma, ¿no? Pues podemos exacerbar la enfermedad o podemos perpetuarla, que sería todavía peor. Ahora, ahora por el 25 aniversario, ¿no? La carta que escribió el Papa Francisco a la Pontificia Academia para la Vida, pues que invita a esta bioética global, ¿no? Que promueve el encuentro, el diálogo, la colaboración, pero con una visión integrada de la dignidad de la persona, ¿no? O sea, sin perder de vista este punto claro. O sea, es acercarnos a los que piensan igual que nosotros, pero también a los que no piensan igual que nosotros, y encontrar estos puntos de acuerdo. También el Papa, no me acuerdo en qué encuentro con jóvenes, pero decía, a ver, el diálogo no es negociar. El diálogo no es negociar la propia identidad, ¿no? Es abrirnos al encuentro. Entonces, la bioética global propone este encuentro auténtico entre distintas perspectivas culturales, disciplinarias, científicas, religiosas, para abordar estos fenómenos. Es como decía Martin Buber, ¿no? Este filósofo em, que a mí se me hace impresionante lo que decía. Dice, la humanidad solo se comprende a través del encuentro, ni en la individualidad ni en la colectividad, a través del encuentro, ¿no? También es Fernando Sabater, a lo mejor algunos lo han leído en su libro este de Ética para Amador, que a mí se me hace, además de buenísimo, súper chistoso el libro, pero dice que nosotros reconocemos, más bien, nosotros somos consecuentes con la dignidad cuando reconocemos al otro como mi semejante. Porque si yo me reconozco a mí como dignidad, inevitablemente, al reconocer al otro como mi prójimo, pues yo le trataré con la misma dignidad, ¿no? Que eso es lo que la ética nos debe de orientar y al final, pues es lo que la bioética personalista y la bioética global, pues está aspirando. En vez Y de cortar eso, ahí está, gracias. Y bueno, y encontrar estos puntos de convergencia, ¿no? A veces es muy fácil, ¿no? Centrarnos en aquello que nos separa, ¿no? Como que es algo muy humano y muy natural. Pero encontrar estos puntos de convergencia, ¿no? Que nos permitan abordar los problemas éticos desde un marco común. Entonces, si nosotros tenemos esta fundamentación personalista, ¿no? Que nos permite reconocer estos valores universales como la dignidad y todo lo que ya hemos ido reflexionando, pues nos permitirá entonces
partir de un punto común y abordar un problema de manera interdisciplinaria, ¿no? No se trata de hacer acuerdos, no se trata de negociar, ¿no? En lo que yo estoy convencido, sino que se trata de encontrar ese punto de encuentro. No es como ahorita al inicio comentaba con el doctor Alejandro, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente terminal, ¿no? A ver, estamos de acuerdo todos en que lo que queremos es que el paciente no sufra. No nos hemos puesto de acuerdo en cómo no queremos que sufra, ¿no? Algunos proponen la eutanasia, otros propondrán los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, partamos del acuerdo, ¿no? No del desacuerdo, ¿no? Y eso, pues, a lo mejor nos permite, como dice el papá, pues, llegar a una solución creativa, ¿no? Algo que a lo mejor no se nos ha ocurrido, pero se nos ocurrirá a través de este diálogo y de esta conversación. Esta imagen es de un capítulo del libro que estamos escribiendo ahora, pero habla como de este reconocernos mutuamente como personas, de interactuar y de dialogar, podremos entonces llegar a un trato consecuente con con la dignidad, ¿no? Ya entonces la dignidad se da en una relación, en un encuentro, ¿no? Y es como el profesor Ten Hag acá nos propone, ¿no? O sea, dice, la bioética global se da a partir de la relación de individuo-individuo, ¿no? Donde nos reconocemos como personas, donde nos reconocemos con dignidad, que eso nos lleva consecuentemente a una relación individuo-sociedad y que eso a su vez nos lleva a buscar establecer puntos de acuerdo de la relación de nosotros individuos con nuestro medio ambiente, ¿no? Lo que propone el Papa como pues nuestra casa común. Y entonces, a partir de aquí, ahora sí, ¿no? Ya con algunas de estas ideas, pues yo propongo este concepto de bioética global, ¿no? Y lo voy a leer así tal cual dice. La bioética global puede definirse como un enfoque bioético, ¿no? No es toda la bioética, como no toda la bioética es el personalismo, ¿no? Ni el principialismo, no es un enfoque que se va dando como resultado, ¿no? De las necesidades actuales. Es un enfoque bioético que desde la centralidad de la dignidad humana y el respeto por la persona, aborda los desafíos tanto individuales como globales en un mundo interconectado e interdependiente. Entonces, este marco integra la visión personalista basada en el análisis ontológico de la persona con la perspectiva global que considera las estructuras sociales, políticas y medioambientales, buscando soluciones éticas, justas, solidarias y sostenibles, partiendo de esta metodología interdisciplinaria y de colaboración. Y ya nada más para concluir algunas ideas, ¿no? Que es uno, esto que comentaba ahora, ¿no? Que la bioética pues se va desarrollando conforme nosotros vamos avanzando en este camino, ¿no? En este recorrer la selva intentando llegar a nuestra meta, ¿no? Y van surgiendo necesidades concretas a las que pues vamos respondiendo. Dos, que nos queda muy claro a todos cómo es que el personalismo fundamenta, ¿no? Presenta esta fundamentación necesaria para abordar las problemáticas globales y cómo la bioética global presenta esta propuesta para el diálogo, la colaboración, la interdisciplina, como este método de aproximación a los fenómenos complejos. Entonces, buscar estas convergencias es crucial, ¿no? Ya que el personalismo y la bioética global en realidad son dos caras de la misma moneda que buscan proteger y promover la dignidad de la persona humana. Entonces, pues, con esta invitación, ¿no? De colaborar por una bioética en salida, que trascienda las fronteras académicas y llegue a las periferias, ¿no? Que promueva un sentido auténtico y profundo de la dignidad humana y una bioética que no se limite a conceptos filosóficos, sino que logremos que se traduzcan en acciones concretas para así transformar vidas y realidades con nombre, ¿no? O sea, en lo concreto, en lo humano, en el encuentro, en la relación, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias por haberme escuchado y darme la oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes. Gracias, David. Muchísimas gracias. Bueno, después de escuchar a Alberto y también escuchar algunas intervenciones, retomaremos los ponentes, ¿no? Para, digamos, responder algunas interrogantes o responder algunos comentarios, ¿no? Para, a modo de concluir.
yo ya voy haciendo una interrogante, pero no para que me la contestes en este momento. Le decía, si era necesario, en este anhelo de ponernos todos a comunicarnos, a sentarnos y comunicarnos, crear un nombre, una bioética, ¿no? Si hubiésemos, digamos, entre todos conversado, decir, oye, tenemos que juntarnos, tenemos que conversar, tenemos que, o hacer, si era necesario, hacer una bioética global, una bioética nueva, ¿no? Que pueda expresar que nos sentemos nosotros a comunicarnos. Pero bueno, no quisiera la respuesta ahorita porque además nos estamos ya queriendo escuchar a Alberto. Alberto Bochatey, bueno, conocidísimo en la bioética, el sacerdote es obispo, ¿no? Es Monseñor Alberto Bochatey. Y bueno, él está, voy a leer lo que hemos puesto, él es licenciado en Teología Moral, en especialidad en bioética, en la Academia Alfonsiana, Pontificia Universidad Lateranense, Roma, Italia. Es máster en bioética en la Facultad de Medicina y Cirugía Agostino Gemelli, Pontificia Universidad Católica, Roma, Italia, y Pontificia Universidad Lateranense, Roma, Italia. Es miembro del Consejo Directivo del Instituto de Bioética, Facultades de Ciencias Médicas de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Él trabaja mucho en la Universidad Católica de Argentina. Académico de la Academia Argentina de Ética en Medicina, fundador y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Bioética, el Visitor Scholar Program Center for Clinical Bioethics de la Georgetown University en Washington. Es colaborador externo del Instituto de Bioética de la Universidad Sacro Cuore de Roma, Italia, y es miembro emérito de la Pontificia Academia para la Vida, Ciudad del Vaticano. Alberto, te escuchamos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y un tema tan interesante. Yo también quería ampliar un poquito, no quería entrar solamente al tema de la bioética global, sino de la globalización, que fue un evento muy novedoso. Nosotros hoy estamos muy acostumbrados a hablar de la globalización, pero si miramos para atrás, esto es una cosa que surgió en los años 90 como nueva terminología y como se identificaba como un proceso dinámico en la sociedad, abriendo las puertas a raíz de la revolución informática, llegando a la liberalización y democratización de la cultura política en su ordenamiento jurídico, económico, nacional, internacional. Incluso, si se acuerdan, hubo toda una discusión al principio, sobre todo en castellano, que globalización era la traducción de globalization en inglés, pero que en español lo global no necesariamente significaba mundial, ¿no es cierto? Y entonces se hablaba de la mundialidad, pero la Real Academia Española nunca reconoció ese término, en cambio sí reconoció el término de globalización, que se incluye o se le da el tono de mundialidad, ¿no es cierto?, de una cosa mundial. Y esto se aplicó mucho a los medios de producción, al tema de la economía planetaria, una nueva economía, empresas multinacionales, circulación libre de capitales, la cultura que trabajaba la idea de la aldea global, ¿no? La humanidad como la aldea global. Y en lo tecnológico, la globalización también dependía de los avances de la conectividad humana, telecomunicaciones, el gran cambio de los teléfonos, de Internet y demás, que globalizó todo. Antes uno viajaba por el mundo y descubrías cómo se vestían los alemanes o cómo se vestían los dinamarqueses, y hoy todos nos vestimos iguales, en Europa, América, África, las mismas zapatillas, las mismas cuestiones, ya no hay novedades, estamos todos globalizados, ¿no es cierto? Y después en el plano ideológico o de las creencias, esto tuvo sus conflictos, porque cómo globalizás algo que tradicionalmente venía como en partes o con cierto individualismo o características propias de una creencia o de una ideología. A eso sumémosle también la desaparición, entre comillas, la palabra, ¿no? Del poder del periodismo escrito o tradicional que conocíamos, y surge, explota ya no el cuarto poder, sino el quinto poder,
que es la web, ¿no? Todo lo que está en redes, que es lo que comanda todo el tipo de relaciones y de información. Si no estás en la red, no existís, ¿no es cierto? Y por otro lado, volviendo siempre al tema de lo político, lo económico, vemos una transformación de instituciones que parecían intocables, como eran los poderes políticos, que pierden su fortaleza o sus atribuciones por la necesidad de también gobernar en red, del activismo internacional, movimientos sociales, redes sociales. Antes los sindicatos eran cosas locales, de un tipo de trabajadores, el ferroviario, el automotor, el camionero. Hoy ya los mismos sindicatos están perdiendo fuerza y toman fuerza movimientos sociales que es más transversal, que no hacen solamente a un gremio determinado, ¿no es cierto? Y después hemos visto cómo también en esta globalización la misma democracia está tocando, yo no digo su fin, pero sí sus límites, porque en nombre de la democracia mañana Maduro toma posesión del gobierno nuevamente en Venezuela, en nombre de la democracia Nicaragua, en nombre de la democracia Ecuador. O sea, en nombre de la democracia puede pasar cualquier cosa, se globalizó y pareciera que la barrera, digamos, la defensa es una defensa democrática teórica donde cabe cualquier cosa y donde se puede perfectamente no dar a conocer los resultados de una elección o no respetar las autoridades constituidas y demás. ¿Todo esto qué tiene que ver? ¿O a qué viene con nuestra bioética? Y que la bioética global va a tener connotaciones de donde venga, de donde se mire. Un poco recién lo decía que me precedió, ¿no es cierto? La tenemos que definir nuevamente. Y a mí me llamó la atención porque en estos días que pasamos el flyer de este encuentro, en mis colegas, amigos, miembros de la FIBIP, de la Federación Internacional de Bioética Personalista, hubo una reacción como hacía tiempo no teníamos, ¿no? Y acá yo quiero leerles una pequeña contribución que tomo literal de Elena Postigo, que la pasó ayer como un comentario en nuestro blog, pero que me pareció muy importante y que da en el clavo. Elena es siempre muy precisa desde el punto de vista filosófico del análisis de la cuestión. Y dice así, permítame que se los lea para no traicionar el pensamiento de ella. La bioética como disciplina ha sido y es una bioética global desde sus orígenes, Potter, Global Bioethics, por su objeto de estudio, ética de las acciones sobre la vida humana, animal, vegetal y ecosistema. Ahora bien, el personalismo y en particular el personalismo ontológico, pienso en los orígenes, no se refiere tanto solo al objeto de estudio, que es obvio, cuanto al planteamiento filosófico y la fundamentación ontológica desde la cual se despliega una bioética global. No confundiría los planos. Comento porque creo que el plano del objeto de estudio, que es el alcance de la bioética, no coincide necesariamente con la fundamentación del personalismo. Hay muchas formas de hacer una bioética global, pero tenemos que preservar el fundamento ontológico, la fundamentación, ¿no es cierto? Y acá yo creo que tocamos uno de los puntos que es débil de nuestra ciencia. Desde cuando nació nuestra ciencia, llamémosla así, con Beecham y Childress, con Potter, con toda la bioética norteamericana, que es la que va a marcar hasta el día de hoy el principialismo, nunca se hablaba de bioética global. Se hablaba de la bioética de los principios, nosotros hablamos de la bioética personalista, se hablaron de algunas otras cuestiones. Este era un término que estaba ahí, digamos, como secundario, porque los temas eran diferentes. ¿Y cómo se puede fundamentar sobre justamente la globalización, cuando la misma definición de globalización es muy amplia y tiene muchas influencias ideológicas? ¿Eh? Repito, todo este marco referencial amplio que trato de hacer es para hacer una crítica no a la bioética global, que yo creo que ya estamos todos, la hemos aceptado, me pareció muy bueno, te felicito, hacer una definición desde el punto de vista personalista de la bioética global, creo que suma, que es donde tenemos que ir, pero que tenemos que abrir bien los ojos para no caer
en el fuerte poder económico, lucrativo, intereses que tiene la palabra globalización en lo político, ¿no es cierto? Y cómo a veces nosotros que trabajamos temas como la salud, la vida, todo el tema económico de la salud, lo que son obras sociales, lo que son industria farmacéutica y demás, tenemos que tener una crítica de saber en qué nos estamos metiendo o qué significa eso. Pongo un ejemplo que también nosotros luchamos mucho en la bioética personalista. Es lo mismo decir ser humano que persona humana. ¿Se acuerdan de esta discusión? Fue en los años, al inicio de los 2000. Era tremenda. Bueno, y nosotros llegamos a la conclusión que para nosotros, nuestro punto de vista, ser humano y persona humana son absolutamente el mismo concepto. Pero aceptamos que para otras perspectivas de la bioética, el tema persona, personalidad, viene más tarde, es como retardado al concepto del ser, ¿no? Entonces, a veces cuando hablamos, por ejemplo, de inicio de la vida, hablamos bien del ser humano, eso no lo discute nadie, pero si decimos persona humana podemos entrar en algún tipo de conflicto filosófico, de diálogo, que no nos ayuda, como decíamos antes, tratar de sumar en lo que nos encontramos y no subrayar en lo que nos dividimos. Entonces yo aclaro que para mí ser humano y persona humana es exactamente el mismo concepto, no tengo dificultad de utilizar uno u otro. Cuando el Papa Francisco volvió a hablar de la bioética humana y no personalista, algunos se pusieron nerviosos, pero es el mismo concepto, ¿no es cierto? Donde evidentemente con los años, las décadas que ya han ido pasando, yo les ponía también acá en el texto que hay un tema que no sé, nunca hemos estudiado del todo bien, pero ustedes se acuerdan que el texto de Bicham y Childress de los principios de la bioética fue la Biblia histórica de nuestra ciencia hasta el día de hoy en el punto de vista anglosajón y del principialismo. Cuando se cumplieron los 25 primeros años de este libro, quisieron hacer una relectura de todo eso, y ahí Bicham y Childress se separan y no lo hacen. Childress escribe un comentario por su cuenta, un libro que no tuvo mucho suceso, pero que era muy importante, y a mí siempre, y yo me acuerdo porque tuve la oportunidad de hablarlo personalmente con ellos en su momento, los que ya somos un poco geronta de la bioética, tuvimos el privilegio de poder haber compartido con muchos de estos fundadores, ¿no? Originarios. Y era porque no se ponían de acuerdo justamente sobre el tema de los principios, sobre había que sí o no priorizarlos, o reconocer que de hecho en la estructura de ellos el principio de autonomía se había comido en cierta forma los otros principios. Y hasta el día de hoy el tema de la autonomía se convierte a veces en algo sacrosanto, mientras, por ejemplo, el tema de justicia o de no maleficencia lo podemos discutir, entre comillas, estoy diciendo, ¿no? Así brevemente, ¿no? Este, Miren, Hans King, hablando sobre la Declaración Universal de los Deberes del Hombre, otra declaración, hablando sobre la globalización, decía lo siguiente, y me permito leerles unas pocas líneas. La globalización de la economía, de la tecnología, ahí estamos nosotros, de los medios de comunicación, lleva también a la globalización de los problemas, desde los mercados financieros y del trabajo hasta los de la ecología y la criminalidad. Esta globalización de los problemas demanda, por tanto, también una globalización ética, el ethos, no un sistema ético uniforme, pero sí un necesario mínimo de valores éticos comunes, de actitudes fundamentales y criterios, a los que puedan comprometerse todas las visiones, religiones, naciones, grupos de interés. Por tanto, un ethos fundamental común de los hombres sería necesario. Y ahí, fíjense, salía también en la otra charla el tema de la dignidad. Cuando se hizo la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos en el 2005, que ahí ya intervenía Ten Haven y mucho se hizo también en Argentina en el 2005, antes de la declaración, se incluyó a último momento y no de buena gana de muchos de los que estaban redactando aquello, el concepto de dignidad como uno de los fundamentos de la bioética. Si se acuerdan, aparece la dignidad. Claro que no nos pusimos de acuerdo en qué significaba, cuál era el concepto de dignidad. Pero sí pudo entrar, y yo creo que eso fue una cosa muy positiva,
el concepto de dignidad como tal. Después cada uno le iba a dar a la dignidad algún contenido diferente, según su ideología, su perspectiva o a veces intereses políticos. No se olviden que el tema de los derechos humanos, en América Latina sobre todo, tuvo varios bemoles que no siempre cubrían a todos los humanos, ¿no? Sino algunos derechos humanos. Y todo esto se contraponía, no, perdón, necesitaba de esa figura del Estado, de un Estado fuerte. Este era otro de los puntos que nosotros en la Cadena para la Vida en su momento discutíamos con Tenjave. Tenjave, como muchos americanos, es muy pro-Estado, porque el Estado americano es mucho más civilizado que los estados que sufrimos en América Latina. A mí decirme, me protege el Estado, me da miedo, me da pánico. Yo preferiría que, a ver, ¿qué quiere decir eso que me va a proteger el Estado? O como se dijo en Argentina en los últimos años, un Estado presente. No, tiene que ser un Estado efectivo, porque el Estado presente es a veces como una presencia de un elefante en medio de un bazar, ¿no es cierto? Que puede ser el populismo, el proteccionismo, el dirigismo, en la globalidad destruye. A mí que me digan que el Estado es importante, sí, lo reconozco, y necesitamos el Estado, nadie lo va a discutir, pero déjenme que el Estado tenga, como decimos en la biótica personalista, un principio subsidiario, subsidiario, un tema que en la biótica global no está bien desarrollado. Fíjense que siempre que llegamos a ese punto lo pasamos de lado y hablamos del Estado como tal. Ya voy terminando. Eh, Todas las políticas del Consenso de Washington, por ejemplo, donde se proponen la globalización, tenemos que purificarlos de alguna manera y darles la verdadera dimensión ecológica como ecología humana, no solamente ecología verde o como un partido ecológico, sino como el verdadero cuidado del humano, ¿no es cierto? Este, Bien, voy un poquito más rápido. Esta ecología también que es una ecología social y entonces poder ver realmente que en la bioética anglosajona, cuando uno habla de los principios, ¿dónde me queda? ¿Dónde entra lo ecológico? Sí, en la parte de justicia podríamos ponerlo. Nosotros, desde de una bioética más personalista, hablando siempre de la fundamentación, lo ponemos en la persona humana, en el ser humano, que obviamente tiene que ser el más importante de todos, ¿no es cierto? Este, eh, Tenemos que sí aceptar entonces este concepto de bioética global como esta bioética mundial, pero que tenemos que aclarar o por lo menos proponer desde nuestro punto de vista algunas características de fundamentación para no caer en que las diversas aproximaciones bioéticas den solamente un sentido de estudio, como se decía, realmente la biótica tiene que ser aplicada, lo que decíamos los viejos bioticistas, al lado de la cama, al lado del paciente, que llegue realmente, fíjense, interesante cómo en casi todos los hospitales o sistemas de salud de todo el mundo, de América Latina incluida, hoy nadie discute la necesidad de la bioética, de un comité de bioética y demás. Pero cuando caminas los pasillos del hospital, ¿quién sabe de bioética? ¿Cómo se aplica en las salas el jefe de servicio algunos principios de bioética frente a las situaciones conflictivas que se puedan dar? No hablemos después de políticas de salud, de políticas ambientales, de políticas económicas y demás, ¿no es cierto? Eso todavía tenemos una gran deuda o por lo menos un gran camino de esa bioética que tiene que ser aplicada. Y acá permítame un excursus, bueno, en el ámbito de confianza que tenemos y defender mi sindicato eclesial, ¿no es cierto? Un poco la doctrina social de la Iglesia es un marco universal de globalización. La doctrina social de la Iglesia, que la podemos empezar ya con León XIII en adelante, si quieren, pero con Popularium Progressio, con todo, con Pablo VI y demás, para no hablar después de Juan Pablo II, de Benedicto, también Francisco, nos han hablado de toda esta globalización. Fíjense, Francisco con Fratelli Tutti y con Laudato Si nos pone a toda la humanidad
en la casa común, en la necesidad de trabajar, pero también solicitud de redes sociales, en fin, todo lo que es el tema de la Amazonía, que también Francisco quiso traer a la reflexión ética y toda la necesidad de una fecunda interrelación constitutiva de la ecología humana integral, una bioética ecológica humana que protege la vida del inicio con la fecundación y la concepción, como nos enseña la ciencia, en todo su desarrollo integral, hasta la muerte natural, junto al santuario del amor fecundo y fiel, ¿no? Que tiene que ser también en las relaciones humanas entre el varón y la mujer. Bueno, yo terminaría aquí para respetar los tiempos y poder abrir el diálogo. Muchas gracias, Alberto. Yo también un poquito quería hacer una reflexión. Cuando hablábamos con David, yo le decía a David, pero ¿cómo hacemos con las técnicas de reproducción asistida? Decía, o sea, el concebido es un embrión, es un ser humano, lo podemos congelar, y con toda esta situación de las técnicas de reproducción asistida que tiene un avance tremendo y que tiene mucho interés. ¿Cómo hacemos con el aborto? Negociamos hasta dos semanas, un mes, 3 meses, o sea, ¿cómo negociamos con este tipo de cosas que son las que verdaderamente dividen a las corrientes? Y yo creo que muchísimo a la corriente personalista de las corrientes progresistas. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí para la intervención final, si ustedes quieren opinar al respecto. A mí me encantaría escuchar un filósofo. Hemos escuchado a un médico y a un teólogo, ¿no? Me encantaría escuchar a un filósofo. No sé si Jorge Martínez quisieras opinar algo. Bueno, Alejandro, no sé si me escuchan. Te ¿Se me escucha? escuchamos, te Bueno, escuchamos. muchas gracias. Quiero agradecer especialmente a las dos ponencias porque realmente han sido muy estimulantes, especialmente, bueno, me ha interesado mucho escuchar a mi compatriota, Monseñor Alberto Bochatey, así que le agradezco mucho su exposición, Monseñor. Pero no se queda atrás tampoco David, ¿no? Eh, bueno, yo no tengo preguntas que hacer, solo comentarios y reflexiones y cosas que me han evocado sus intervenciones. Respecto a esto de la bioética global, yo me pregunto, bueno, eh, ¿cuáles son los caracteres esenciales de la globalidad de esta bioética? Porque esto me recuerda mucho a la inspiración esencial del cristianismo, que es la catolicidad. Catholus significa universal. Entonces, me pregunto si esta globalización de la bioética no es una versión menguada del catolicismo, por así decirlo, ¿no? Claro, me cuesta hablar de catolicismo porque es un ismo, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Me refiero concretamente a la doctrina de la Iglesia Católica, a eso me refiero, ¿no? Si esta bioética global no es un pálido reflejo de la doctrina de hoy y de siempre de la Iglesia Católica. Punto. Listo. No quiero ir más allá de eso. Y respecto de la intervención de Monseñor Bochatey, que bueno, realmente me ha gustado mucho, pues siempre me da placer ver cómo las autoridades de la Iglesia se esfuerzan permanentemente en efectuar ese contacto entre fe y razón. Es decir, la necesidad visceral de hacer de la fe algo razonable. Que eso es lo que yo he visto en la exposición de Monseñor Bochatey. Eh, y en cuanto a la pregunta tuya, Alejandro, del aborto y de las 3 semanas, de las 4 semanas, a mí lo que me sorprende es esa obstinación de seguir discutiendo respecto de cosas cuya respuesta ya ha sido dada.
O sea, ¿qué ganamos con decir que el ser humano comienza a partir de la semana 14, la semana 15, la semana 16? Eso es absurdo. Desde el comienzo, los autores cristianos han tenido muy en claro y sin necesidad de la embriología que un ser humano comienza cuando comienza su cuerpo. Y la ciencia dirá cuando comienza su cuerpo. Hoy en día, gracias a Dios, la ciencia ha avanzado mucho y sabemos que un cuerpo humano comienza en el momento de la fecundación, punto, de la concepción. O sea, no hay necesidad de diferir esto a la semana 14. La semana 14, ¿por qué? Porque ahí se forma la corteza frontal. Bueno, de acuerdo, pero más importante que ese momento es el momento de las condiciones que permiten que se forme la corteza frontal. Y si nos retrotraemos en el tiempo, no tenemos más remedio que llegar al momento de la concepción. Cualquier otra decisión del comienzo del ser humano no puede sino ser arbitraria. Yo creo que en ese sentido la posición de Monseñor Alberto Bochatay ha sido lo suficientemente clara. Es decir, como ven, no tengo preguntas, sino simplemente comentarios. Así que muchas gracias, Alejandro. Y gracias a los dos ponentes, por supuesto. Gracias, Jorge. ¿Qué tal si escuchamos a un abogado? Ahí está Ronald y también está Alberto González y Ronald Cárdenas. Si quisieran tomar la palabra, por favor. Muchas gracias. Un saludo para David y para padre Alberto, a quien la penúltima vez que lo vi fue en Roma y la última vez fue en San Isidro, aquí en Lima, que nos encontramos en una tienda por departamentos. Siempre muy grato escucharlo y nos hace reflexionar. Yo quería hacer una pregunta muy puntual. Creo que algo que queda claro de lo que se ha dicho es que cuando hablamos de una bioética global, no lo hacemos en un sentido geográfico. Pero de todas maneras quería yo aprovechar para preguntar si tiene sentido hablar de una bioética latinoamericana. ¿Y cuál sería ese contenido de la bioética latinoamericana que lo puede distinguir de una bioética general o global? ¿Cuál sería la tarea fundamental de esa bioética latinoamericana si es que tiene sentido hablar de ella en un mundo globalizado? Nada más y un cordial saludo. Muchas gracias, Ronald. Al final se van a absorber las preguntas. Me gustaría a mí darle la palabra a una genetista muy conocida por todos nosotros, que es Graciela Moya. Graciela, ¿podrías intervenir? Tenés que desmutearte. Ahí está, ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación. Muchísimas gracias a David, la primera vez que te escucho, y al padre Alberto, que bueno, discípula de él. Sí, la verdad es que, digamos, desde que yo empecé a estudiar la bioética y sobre todo cuando me encontré por primera vez con el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Yo siempre lo cito y trato de citarlo textualmente porque el preámbulo dice que considera la libertad, la justicia, la paz en el mundo como que tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca, ¿no? Y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y introduce esa palabra, que yo creo que es la clave para entender este concepto que queremos introducir de biótica global, ¿no? Que es, reconoce la dignidad como intrínseca, o sea, no la cuestiona, no pone dignidad solo, cuando uno dice, bueno, pero ¿qué significa? La define en forma concreta, ¿no? Y estamos hablando de 1948, ¿no? O sea, desde ese momento ya se reconoce, hay un consenso internacional que la dignidad en el ser humano es propia, ¿no? Está en su propia naturaleza. Entonces yo creo que a lo mejor a partir de ahí, más allá de las distintas corrientes, ¿no? Personalista o corrientes utilitaristas o otras corrientes de bioética liberales, si uno reconoce como consenso la Declaración Universal, lo que explica en su preámbulo, creo que estaría todo dicho, o sea, me parece que a lo mejor no sería necesario seguir profundizando el tema porque lo explicita bien claro. Distinto sería si la declaración hubiese dejado, no hubiese introducido esa única palabra de inherente, ¿no? Hubiese cambiado considerablemente todos los sentidos de todo lo que podemos interpretar después.
Y sí, bueno, de acuerdo también con David y obviamente con el padre Alberto, yo creo que el personalismo hace un cambio de paradigma en el análisis de bioética, porque tanto el principialismo como las corrientes que utilizan este método, como son la utilitarista, la liberal, el sociobiologismo, se centran en el acto y no en sobre quién se realiza el acto, ¿no? Y Teógenes Grecia hace ese cambio de paradigma de decir, no, ojo, el acto es una consecuencia, pero lo central es la persona. Entonces, hasta que no definamos sobre quién se realiza el acto, todo lo que podamos decir o considerar respecto de una valoración del acto humano, queda en segundo plano, ¿no? Me parece que él hace ese cambio de paradigma y que está alineado completamente con la declaración. Y viéndolo así, para mí es como sumamente sencillo, o sea, me cuesta mucho entender a veces estas disquisiciones de tratar de buscar más definiciones, ¿no? Cuando, al menos a mi entender, yo lo veo como definiciones bien claras. Muchas gracias, Graciela. Estoy viendo aquí que Manuel Santos es genetista también. Él es en Chile, está en su universidad, es director del Instituto de Bioética. Manuel, ¿quisieras decirnos una palabra? Sí, la verdad es que tengo un par de comentarios. Muchas gracias por darme la oportunidad. Encontré excelentes las presentaciones de David y de Monseñor Boyatey. Entre paréntesis, voy a dar un dato que ayuda a la causa. Es que acaban de crear cardenal en Chile, a un nuevo cardenal, a un gran amigo mío, Fernando Chomalí, con el cual trabajé en la Universidad Católica durante 15 años. Y que es la primera vez que tenemos un cardenal con una orientación en la bioética, pero clara. Él fue discípulo de Monseñor Screccia, así que estamos muy bien sintonizados. Le dije de esto, pero de que iba a esta reunión, pero parece que sus labores no lo impidieron poder conectarse a esta hora. Así. Pero en fin. Los comentarios que quería hacer a uno respecto a... Yo tengo mis dudas sobre esto de la bioética global, si es una buena estrategia de usarla, ¿no? Puede serlo, eh, porque a lo mejor a los que nos dedicamos a defender la vida de todos los seres vivos, eh, a lo mejor se nos va a confundir con que estamos olvidándonos de algunos valores que son esenciales, ¿no? Yo creo que los trabajos de Jar son claves para entender todo esto. De ahí partió un poco el cuento de esto de preocuparse de las interacciones que teníamos los seres vivos entre nosotros, digamos, ¿eh? De todos los seres vivos. Eh, Así que yo todavía me cuesta un poco aceptar que sea como una cosa como muy nueva. Lo que encuentro que es bueno incorporar ideas del personalismo a este nuevo concepto de bioética global. Y lo segundo es que, respecto a la pregunta que hacía Alejandro, sobre, por ejemplo, del aborto, de la fertilización in vitro, la verdad es que las corrientes liberales de bioética han entrado muy fuerte, de modo que es un tema, yo ahí, mi gran amigo Jorge Martínez, para él ya está resuelto el tema, claro, para él, ¿eh? Pero no para toda la sociedad. ¿Ah? Y de hecho a mí me sorprende, yo hago clases en universidades que son católicas, por ejemplo, en que cuando debatimos si todos los seres humanos son personas, la verdad es que un número significativo de alumnos de medicina, de filosofía, qué sé yo, consideran que no todos los seres humanos son personas. Y por lo tanto, y ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, el sistema nervioso central. ¿Por qué el 14 días? Porque ahí aparece el sistema nervioso central, qué sé yo, etcétera. Y entonces, siguiendo las corrientes de filósofos importantes, como Peter Singer, que sostiene que
que no todos los seres humanos son personas, porque para ser ser humano tiene que la persona ser autoconsciente. Y la manera de que se origina la autoconciencia es a través de este medio central. O sea, hay una lógica detrás, una lógica biológica que no es menor. Y que por lo tanto nosotros que defendemos la vida en el momento de la concepción, eso estamos todos de acuerdo, tenemos que entender que existe afuera, en la sociedad, un grupo importante que evalúa otras situaciones, que más allá de nuestra concepción, y por lo tanto tenemos que saberlas y enfrentarlas. Eso. Está muteado, Alejandro, Alejandro. estás muteado. Perdón, muchísimas gracias, ¿verdad? Sí, estaba muteado. He estado conversando un poco con Alberto González, que es un abogado aquí litigante, muy radical en sus conceptos, y me decía, hacía unas preguntas, le digo, te voy a dar la palabra. Alberto, por favor. ¿Qué Muchas comentario tienes? gracias. Buenas noches con todos y muy agradecido. Voy de frente a la pregunta para no perder la oportunidad de las respuestas. ¿Cómo diferenciar la bioética, ahora la propuesta de una bioética globalista con la doctrina del catolicismo? Porque el catolicismo realmente es apabullante, porque responde todo por la propia definición del catolicismo. Y después cuando digamos, ¿aló? ¿Se me escucha? Sí, sí, se cortó un poquito, pero te escuchamos. Si puedes ¿Aló, aló? prender Sí, puedes prender tu video también para verte. sí, perdón, perdón, un segundo, es que estoy en un lugar no muy propicio. No Decía, importa. sí, decía que cómo poder diferenciar la bioética, la propuesta de la bioética globalista o en general la bioética frente a la doctrina de la Iglesia Católica, teniendo en consideración que el catolicismo es apabullante porque responde todo. Entonces, por lo menos las dificultades que tengo, he escrito sobre temas de bioética, dicto cursos de bioética, pero me da de alguna manera respeto humano y respeto intelectual tener que de alguna manera, entre comillas, que recurrir siempre al catolicismo o a la doctrina de la iglesia para dar respuestas a los dilemas que se presentan permanentemente, ¿no? Entonces, esa pregunta se me plantea en todo momento. Gracias, Alberto. Acá tengo una inquietud de Germán Patrón, que, bueno, está coordinando todas estas cosas de la Red Nacional de Bioética, está muy activo. Está, me dice, en un avión y quiere que les transmita una inquietud que él tiene en estas cosas de la tierra, los animales, los hombres, y dice que quizás acá haya mucho de animalismo. Bueno, yo dejo la pregunta para después, es una inquietud que él tiene, y la dejo para después. No sé si alguien quiera tomar la palabra sin que yo lo invite, o levantan la manito, o simplemente ingresan, comienzan a hablar. Hola, Veo con Alejandro. alegría que está Pablo López Soto Hola, conectado. Alejandro. ¿Me Pablito, escuchan? Pablo, ¿por qué no nos dices algo también? Hola, Alejandro, ¿me escuchas? Sí, sí, perfecto. Sí, disculpe, Germán, sí, estoy en el Germán, avión. que esté en el Sí, avión estoy y en el después... avión todavía. Mire, lo que me refería era lo siguiente. Si bien es cierto, he escuchado y felicito a los dos ponentes sobre este tema de la bioética globalista. Ahora vemos que están cambiando muchos valores en los seres humanos, en la humanidad. No solamente los seres humanos, sino en el mundo en general. Y hay mucho antropomorfismo animal. Antropomorfismo animal.
La gente cree que el animal es su hijo, una persona, lo cuida en exceso. ¿Esto cómo afectaría si el concepto globalista eh, puede llegar a tener ciertos límites, ciertas diferencias? No sé si me llevo a dejar entender. Gracias. Gracias, Germán. Creo que se había invitado a otra persona. Sí, hola, hola, buenas. Hola. Yo soy Pablo López, también de acá de Chile, así que un placer estar con ustedes. Para mí una de las preguntas que me llama la atención después de haber escuchado a los exponentes tiene que ver con esto entre la confusión y la comunión al hablar de bioética global. Porque muchas veces por ser tan fraternos podemos confundir aquellos elementos que son específicos de la bioética personalista. Y a veces por ser tan específicos podemos hacer tanta diferencia que nos podemos poner en la vereda del frente de un discurso bioético global. Y creo que cuando nosotros hablamos de dignidad, no podemos perder de vista el elemento de la encarnación dentro de la bioética personalista. Acuérdense que Grecia hablaba del marco filosófico, marco antropológico y marco ético. Y dentro del marco antropológico era antropología cristiana. Y para nosotros la encarnación desde la dignidad como valor se entiende específicamente como sacralidad. Y ese elemento yo creo que es extremadamente diferenciador y eleva la conversación desde la bioética a un elemento de trascendencia que es muy importante y que hoy día dentro de los diferentes contextos de bioética hace falta. Y ahí donde viene esto que el padre Alberto Bochatey también ha hablado de la visión profética, que también la bioética debe tener. Y creo que ese es un elemento que no podemos también perder de vista. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera preguntar si alguien quiere intervenir. Nosotros tenemos aquí un par de filósofos que no sé si tendrán el acceso a la cámara. Está Miriam Falla, está Patrick Wagner, que me dijo que estaba de viaje y que venía de Tacna. No sé si podrán intervenir. Perdón, yo no sé si se me permite una pequeña intervención, Alejandro, Claro. mientras terminamos el precalentamiento de los otros colegas filósofos. No, un sencillo comentario nada más, inspirado un poco por la exposición, magnífica exposición, debo decir, de David Serdio. Yo creo que a veces cometemos un error, no sé si un error, pero una apreciación de perspectivas que habría que corregir cuando suponemos que todas nuestras concepciones morales tienen una raíz importantísima en la filosofía clásica, en Aristóteles concretamente. Yo no digo que no, no digo que no, pero propondría un pequeño correctivo que no sé si es tan pequeño. Me refiero a lo siguiente. ¿Cómo justificamos que Aristóteles en la política sostiene que una de las preocupaciones importantes de la comunidad es evitar la superpoblación, ¿no? Y los métodos que él propone para evitar esa superpoblación, entre ellos contamos el aborto. Aristóteles es un abortista, es un defensor del aborto. O sea, ¿cómo lo explicamos eso, no? Venimos muy bien en toda la reflexión ética, en toda la cuestión respecto de la búsqueda del sentido de la vida, que es un sentido de la vida que tiene que estar fuera de uno mismo, que es un sentido tal vez, diría yo con temor y temblor, trascendente, pero nos encontramos con una justificación del aborto. ¿Cómo lo explicamos eso? Bueno, me parece que lo explicamos con la siguiente razón, que la falta de conocimiento del Dios verdadero implica que toda la perspectiva de realización plena de la vida humana se da dentro de la comunidad política, dentro de la polis. Esto hace que haya una percepción muy aguda
del hecho de que somos parte de una comunidad política, pero parte en un sentido fuerte. En realidad, la sustancia es la comunidad política y nosotros somos parte de la comunidad política de la misma manera que una mano es parte del cuerpo. Dicho sea de paso, eso es uno de los errores de Santo Tomás al justificar la pena de muerte, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para una próxima reencarnación en todo caso. Eh, pero, claro, hay una percepción ahí de la condición de parte que no es compartida por el cristianismo. No es compartida porque en realidad en Aristóteles, y creería yo, me animo a decirlo una vez más con temor y temblor, que la concepción de la interioridad, los griegos no la descubren. La verdadera concepción de la interioridad es cristiana. San Agustín la descubre, no los griegos. Somos parte de una comunidad. Para San Agustín, y de ahí en adelante, incluso para Santo Tomás, la interioridad es una cosa que cambia de perspectiva absolutamente, de manera que nos hace ser partes de la comunidad política, no a la manera en que Aristóteles lo concebía. La comunidad política es, si ustedes me permiten, algo casi accidental, digamos, ¿no? Algo casi accidental respecto del fin al cual estamos ordenados, que no es un fin inmanente. Entonces, por eso me parece a mí que habría que tener cuidado en la atribución sin más del valor que tiene la cultura griega, concretamente Aristóteles, en la conformación del pensamiento cristiano, si ustedes me permiten esa expresión, ¿no? Hay que hacer algunas distinciones importantes ahí. Yo creo que ahí eh, hay cosas que es preciso diferenciar. ¿M? Una es esa. La otra es la cuestión del exclusivismo étnico griego que Aristóteles defiende. Aristóteles piensa que los pueblos nórdicos, no sé, los alemanes, son todos unos idiotas, unos imbéciles, a los cuales nadie les va a negar su valor, pero que son unos estúpidos al momento de pensar. Y con los que están al sur, con los persas, que se pasan de revoluciones en cuanto a su sagacidad intelectual, pero que son unos cobardes a los cuales un ejército de 400 griegos se puede cargar sin el menor problema. En cambio, nosotros los griegos que estamos en el medio somos lo mejor de todos. Aristóteles no examina otra posibilidad combinatoria, que los griegos sean los peores de cobardes y idiotas, como parece testimoniar la Grecia actual, no lo sé, con perdón, ¿no? Pero bueno, en fin, hay muchísimas diferencias entre el pensamiento griego, hablo de Aristóteles fundamentalmente, y lo que después es el pensamiento cristiano. No niego que hay evidentemente inspiraciones griegas, estructuras digamos, arquitecturas de los pensamientos que pueden ser importadas al mundo cristiano, pero en el fino detalle la cosa no es tan sencilla. Disculpen la perorata, ahí paro. Gracias, Jorge. No sé Dale, si Alejandro. Patrick, Sí, bueno, Patrick Wagner. totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Jorge. No solamente Aristóteles, Platón también era realmente un pensador griego que un poco defendía la eliminación de los enfermos y de los que habían nacido con deficiencias o alteraciones mentales o psíquicas o físicas, etc. Bueno, mira, yo estuve muy impresionado por las dos exposiciones, realmente muy buenas, excelentes. Nos han dado una perspectiva muy interesante y muy importante sobre lo que es el pensamiento, la bioética personalista. A mí tampoco me gusta mucho, lo confieso, el término global. Eh, no me gusta mucho porque global es una estructura física, una estructura geométrica de globo, globo terráqueo, por ejemplo. Como decía Monseñor Bochatey, quizás mejor sería universal, o mejor sería mundial, o algo por el estilo.
Y si hablamos de mundial, universal, global, entre comillas, tenemos que reconocer que, no desgraciadamente no, que estamos frente a una serie de estructuras diferentes, mentales, ¿no? De todo tipo, factores que son culturales, sociales, históricos, políticos, psicológicos, incluso ambientales, etcétera, que nos han hecho pensar entonces que realmente una bioética universal o total, global, etcétera, realmente no sería, digamos, posible, entre comillas, ¿no? Frente a algunos temas, unos temas sí, lógicamente, algunos temas sí, la defensa de la vida sí, por supuesto, pero otros temas, digamos, de tipo bioético, que, que posiblemente serían muy diferentes, digamos, en diversas culturas. Y pongo un solo ejemplo, un solo ejemplo. La ética milenaria de los chinos, la ética china. Tenemos a Confucio. Confucio es un gran filósofo chino, Kung Fu Tse, que significa el gran maestro Kung. Un tipo, una persona totalmente reconocida y que verdaderamente hizo mucho por la ética desde su punto de vista, desde su cultura, desde su formación. Y fíjense lo que decía, no hagas el bien, en mayúscula bien, si no eres capaz de soportar la ingratitud. O sea, si no eres capaz de soportar la ingratitud, no hagas el bien. Entonces, la ingratitud en todo sentido, no solamente una ingratitud, digamos, física o psíquica, digamos, relacional, etcétera. La ingratitud de la vida, por ejemplo, también. Si no eres capaz de soportar la ingratitud, no hagas el bien. Es otro concepto entonces de la ética y otro concepto de la bioética incluso, de la ética de la vida. Es una fórmula distinta, aparentemente incluso totalmente opuesta al pensamiento cristiano occidental, de no hacer el bien, por supuesto. Evidentemente es un bien aparente a veces, ¿no? Que es capaz de engendrar un mal. Hay que replantearse entonces, o habría que replantearse según él y sobre el budismo también, vamos a hablar de Buda, no hablemos solamente de Confucio, replantearse el concepto de bien. Entonces, es mejor no hacer el bien, es mejor no hacer el bien si es que vamos a engendrar algo que es malo en todo sentido, o en cualquier sentido. Entonces, ahí tenemos un gran corte, ¿no? Me parece, un gran corte, digamos, en profundidad, en esencia, ¿no? En profundidad entre lo que es, digamos, una bioética realmente nuestra, católica, personalista, defensora de la vida, etcétera, y una bioética distinta, una bioética diferente, una bioética que también es humana y que también es ética, también es bioética. Y esto me lleva a un tema que realmente aquí también se ha planteado un poco rápidamente, que es una bioética cósmica, que no es lo mismo que la bioética global, la bioética del cosmos en general. O sea, ¿y por qué hablamos de bioética en el cosmos? Porque o de bioética, bio significa vida, vida, vita. Y vida viene de vis en latín, vis vita, que significa fuerza. Y evidentemente hay fuerzas en la naturaleza, hay fuerza en el cosmos, hay fuerza fuera del cosmos, etc. Entonces, si hablamos de una bioética cósmica, podemos hablar de la búsqueda del bien, la búsqueda del bien con mayúscula a partir del microcosmos y, por supuesto, hasta el cosmos, el macrocosmos, ¿no? En ese sentido, el bien, ¿qué sería? Sería progreso, sería evolución, sería excelencia, sería lo teleológico, alcanzar un fin. Todo eso sería bien. Y eso se ve también como bioética cósmica. O sea, orientado hacia el progreso humano, el progreso del mundo, el progreso en todo sentido, y lógicamente culminando en la persona humana, en la bioética personalista. Esa bioética personalista, la persona humana como expresión máxima de la ética de la vida. Ética de la vida con mayúscula. Entonces, quizás, eso lo planteo. Aquí se ha hablado del animal, de la antropología animal, la antropomorfismo animal. Quizás podríamos hablar de una bioética diversa, de una bioética que comienza con lo cósmico, la energía cósmica que progresa y avanza y desarrolla y
que lleva a una finalidad, una bioética evidentemente personalista, que es la máxima expresión de la bioética, que es una ética de la vida realmente con mayúscula, y lógicamente una bioética fuera del cosmos o fuera del mundo, fuera de nuestro mundo, que podría llamarse también ética cósmica, podría llamarse también ética cósmica o supracósmica, o como queramos decirlo. Entonces, creo que la cosa es bastante compleja, creo que la cosa es bastante general, creo que la cosa es muy universal. Nos salimos entonces de nuestras limitaciones en la vida, en el mundo en que vivimos. No olvidemos que mundo viene del mundo que significa limpio, limpio. O sea que estamos aquí limpiamente, estamos limpios, evidentemente. El mundo nuestro es un mundo adecuado, ¿no? Un mundo, digamos, bonito, bello, pero que también se caracteriza por una orientación hacia un fin, y ese fin es progreso, evolución, desarrollo, excelencia. Entonces podemos hablar de bioética cósmica también en ese sentido. Ese es un poco el comentario que quería hacer. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Patrick. Nos hemos perdido poder verte. Debe ser porque estás viajando o algo así. Sí, he estado en Chile ahí haciendo algunas cosas sobre hipertensión arterial que no tiene nada que ver con la bioética. Yeah. Yo soy Bueno, nefrólogo. qué bueno. Al comienzo hablé de ti, Patrick. No sé si Manuel Quimper nos pueda decir algo o quiera decirnos algo, una observación. Manuel. Yo, en primer lugar, quiero agradecerle muchísimo a las personas que han expuesto sus reflexiones porque me han estimulado muchísimo. Yo tengo una perspectiva un poquito pragmática de esto. Yo descubrí la bioética cuando ya estaba haciendo bioética. O sea, así como descubrí la atención primaria de salud en 1974, cuando Alma Ata recién fue en el 77. Yo encuentro que hay un poder económico que ha desviado la bioética hacia sus intereses. En la medida en que en el 48 le pusieron barrera a todo aquel que hacía investigación con seres humanos, porque le pusieron exigencias que no siempre estaban dispuestos a conservar. Para poder seguir haciendo investigación en seres humanos, se acogieron a esta bioética principialista, que era básicamente una receta de cocina. 4 principios muy simples, ninguno tiene preeminencia, y ahí vamos. Y seguimos haciendo investigación. Y lo que me prohíben hacerlo en Estados Unidos, me lo llevo a Centroamérica o al tercer mundo, a cualquier parte. Surge, sin embargo, la medicina basada en evidencias, que se convierte poco menos que en la Biblia para todo lo que es progreso científico en medicina. Pero la medicina basada en evidencias es manejada básicamente por un núcleo de poder que reside en Norteamérica mayormente. A Dios gracias, recientemente ha surgido esta otra medicina centrada en la persona que nos cae mucho más cerca a nosotros los latinoamericanos, que ponemos a la persona como centro de nuestra actividad. Los médicos, cuando atendemos a una persona en emergencia, no nos interesa si es un policía o un delincuente, lo atendemos como persona que necesita nuestra atención. Y esto, indudablemente, que plantea controversias. En los últimos años yo estoy en el terreno de las controversias en la Superintendencia de Salud, primero en el Centro de Conciliación y Arbitraje y ahora en el Tribunal, y tengo que encontrar cómo conciliar con mis abogados, con los abogados que forman parte del tribunal. En este momento lo estoy presidiendo yo, pero somos a duras penas 3, 4 médicos y los otros 5 son abogados. Entonces tenemos que comenzar a pensar de una manera integradora. Yo tengo esta vocación de medicina integral, el médico rural que hacía de todo, y me interesa muchísimo compartir con los de otras profesiones los conceptos fundamentales. No me importa que me digan fundamentalista, los conceptos que son el fundamento de nuestra bioética. Y indudablemente que me aterra el pensar que pudiera haber una bioética oficial. En algún momento se quiso establecer una institución nacional que fuera estatal y que fuera quien normara toda la bioética en el país y toda la investigación. Vino a mi mente rápidamente en 1984, que la estoy volviendo a leer, dicho sea de paso, ¿no? George Orwell indudablemente ha sido muy inspirador para muchas cosas. Recientemente aquí en el Perú hemos visto que el Tribunal Constitucional ha establecido que la píldora del día siguiente no es abortiva. Y sorprendentemente se apoya en un dictamen de la FDA
que le ha ordenado a los fabricantes que no pongan en el inserto que ponen en la píldora que tiene el tercer efecto. El fabricante dice que tiene el tercer efecto antiimplantatorio y la FDA le dice que no lo puede poner. Digo yo, ¿tiene un órgano administrativo potestad para decirle a un fabricante qué cosa está fabricando? Y entonces entramos en el terreno de la hermenéutica del lenguaje, en donde hay palabras como global que tienen un significado que le ha sido atribuido por quien la difunde. Bioética fue muy difundido en Latinoamérica por la OPS. Y entonces todo el que hablaba de bioética tenía que haber hecho el curso de la OPS. Los que no habíamos hecho ese curso, poco menos que éramos unos parias. Afortunadamente hoy en día ya hay un grupo de gente que ha estudiado bioética personalista y que tiene sustento para dar una explicación clara de por qué es superior a la bioética principalista. A pesar de que Beauchamp y Children le dieron más sustento filosófico, lo cierto es que no viene a ser poco más o menos una receta de cocina, la bioética principalista. Esos 4 principios básicos le sirven para quien está preparando un proyecto de investigación, pero no mucho más. Y entonces me pongo yo a pensar, cuando hablamos de que la bioética tiene que incluir a todos los seres vivos, si pensáramos en que las bacterias, incluyendo las que forman parte de nuestra microbiota, también son seres vivos, haríamos bien al dar un antibiótico de amplio espectro. Estaríamos matando los gérmenes que constituyen parte de nuestro ser, porque viven en simbiosis con nosotros. O sea, fíjate que no solamente considerar la ecología, el ambiente externo como parte del tema de la bioética, sino también el ambiente interno. Cada vez conocemos más acerca de nuestro interior y en qué medida nosotros vivimos en simbiosis, fructífera por supuesto, con otras especies que están en nuestro interior, que viven de nosotros y nosotros de ellos. O sea, creo que el tema se va a seguir expandiendo. Indudablemente que lo ecológico es muy importante, pero también hay que tener en cuenta que tenemos un medio interno en que no somos los únicos seres vivos. Hay otros seres vivos con quienes tenemos que llevarnos bien. O sea que debemos comer bonito para no tener que usar antibióticos después y poder matarlos. Nada más, eran solamente estas reflexiones que me han inducido. Muchas gracias, padre Ochatey, monseñor Ochatey, muchas gracias, David, también Graciela, en fin, Manuel, los que me han precedido. Gracias. Gracias, Manuel. Miriam Falla, filósofa peruana, bioeticista y preparada en la UCA. Miriam. Hola Alejandro, ¿me escuchan bien? Sí. Te escuchamos bien. Bien. Me han gustado las 2 exposiciones. Yo solamente quiero hacer una reflexión, ¿no? Sobre bioética global o bioética universal. O sea, una bioética que valga para todos, ¿no? Ese es un tema que Heidegger también se lo planteó. Si la antropología que él hacía, la fenomenología que él hacía, se podía interpretar desde diferentes culturas. ¿No? La antropología filosófica, por supuesto, porque Heidegger fue filósofo. Entonces, Ronald dijo una cosa muy cierta, ¿no? Si podemos hablar de una bioética Para mí latinoamericana. se congeló Miriam, no sé ustedes. ¿Cómo? Lo silencié. Sí, sigue, Miriam. Miriam, no te escuchamos. Miriam. Miriam, no te estamos escuchando. ¿Ahora? Ahora sí. Ya. Ahora sí. Gracias. Si se puede hablar de una bioética latinoamericana. ¿Por qué? Porque Latinoamérica tiene sus propios problemas, ¿no? Como los países del primer mundo tienen sus propios dilemas. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar de una bioética universal? Porque el término global, yo comparto con Patrick la idea de que sí, no suena a globo, no a un espacio físico,
una bioética universal. Es posible, por lo menos los grandes filósofos se lo propusieron, ¿no? Kant con su imperativo categórico cuando habla de una legislación universal a nivel de conciencia, lo dice, legislación universal que valga para todo espacio y tiempo. Pero ¿hasta qué punto es eso posible? O sea, tendríamos que empezar a esbozar principios válidos transculturales, ¿no? Para llegar a la idea de una bioética universal. Con respecto a la condición de persona, bueno, Buber, creo que David mencionó a Buber, es un autor que a mí me gusta, pero su noción de persona es un poco peligrosa, porque él dice que la persona se descubre en el otro o en el encuentro, pero si eso no se da, entonces no eres persona. No, yo prefiero seguir la teoría aristotélica de la persona como, bueno, Aristóteles nunca habló de persona, ¿no? Persona es un término distinto, ¿no? Que él no lo toca en su obra, pero él dice el alma humana, ¿no? Que es el hombre es la esencia primera o la entelequia, él usa el término entelequia, de un cuerpo naturalmente organizado, ¿no? Que está en continuo movimiento, pero él dice naturalmente organizado. Ya, ¿cuál es el principio, ¿no? De ese digamos, de esos puntos sucesivos que se van a ir dando? El momento de la fecundación, ¿no? Tenemos que ponerlo allí, porque si no lo ponemos ahí, estaríamos de alguna manera despreciando todo el trayecto que hace el óvulo fecundado hasta, digamos, la semana 14, hasta el día 10, hasta el día 15, hasta los 3 meses, ¿no? Todo eso se convierte en una posición arbitraria. Entonces yo prefiero, cuando hablo de persona, no remitirme a Aristóteles cuando define el alma humana, el alma que es lo que anima al cuerpo humano y lo hace específicamente humano, ¿no? Entelequia primera, acto primero de un cuerpo que está por naturaleza organizado, ¿no? ¿Dónde empieza? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el Big Bang? El momento de la fecundación, ¿no? Entonces, ahí estamos abarcando, digamos, todos los procesos del embrión, desde que es fecundado por el óvulo fecundado por el espermatozoide, hasta que la muerte lo sorprenda, que puede ser intrauterinamente o nacido el ser humano hasta la edad que llegue, ¿no? Uno de los grandes dilemas de la bioética es cuándo un ser humano es ser humano antes de nacer, desde qué momento es ser humano antes de nacer y hasta qué punto se le puede considerar humano antes de morir, ¿no? Esto nos lleva, como dijo Alejandro, al debate sobre las técnicas de reproducción humana asistida, ¿no? Que a mí particularmente me saca roncha hablar de eso, ¿no? Me saca roncha porque se ha avanzado mucho al respecto, ¿no? Y las teorías que los cristianos, los católicos tenemos al respecto no son tomadas muy en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que se haría mucha labor si nos limitamos a entender el ser humano como persona, como yo también hago la sinonimia ahí, como persona de un cuerpo naturalmente organizado, pero este cuerpo que se mueve por naturaleza organizada tiene un principio, ¿no? El posterior no deviene del anterior. Y así hasta que llegamos a un punto de inicio, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir. Me gustó mucho la exposición de David y la de Monseñor Bochatey. Sí, es cierto, yo me formé en la UCA, soy doctorada en filosofía en la UCA,
Mi primer asesor fue el padre Domingo Basso, a quien Monseñor Bochatey debió conocer, el doctor Hugo Viglio, y después ya mi segunda asesora fue Maricel Doradillo, ¿no? Porque el padre Basso, bueno, se puso delicado de salud y ya no pudo seguir dirigiéndome, ¿no? Y trabajé una tesis en la Facultad de Filosofía acerca del debate sobre la eutanasia, pero sustentado filosóficamente, ¿no? Entonces, bueno, yo he escuchado mucho hablar de Monseñor Bochatey y ahora tengo el gusto de conocerlo, de verlo y decirle que me ha gustado mucho su exposición. Y el principialismo y el personalismo pueden ir de la mano. El problema es cuando el principialismo aparta al personalismo, pero pueden ir de la mano, siempre y cuando el personalismo sea la guía, siempre y cuando el personalismo sea la guía. Porque si no ponemos a la persona como guía, entonces ahí estamos en un hueco del cual no podemos salir, ¿no? Eso es todo lo que quería decir. Gracias, Alejandro. Gracias, Miriam. Ya dentro de poquito le vamos a dar la palabra a los ponentes. No sé si alguien quiera intervenir. Estela Quirós, ¿nos quieres decir algo? No, me encantaría, pero me he quedado fascinada con todo lo que he escuchado. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien, Estela. Bien, a mí me ha llamado mucho la atención de que dentro de los asistentes no hayan entrado muchos amigos progresistas, muchos amigos de los organismos internacionales, de la UNESCO, etcétera. Parece ser que no es un tema que les interesa mucho, o de repente se han asustado porque decía ahí el Monseñor Bochatey o algo así. Bien, le doy la palabra a los dos ponentes para que ya, digamos, absorban algunas preguntas que se han hecho, para que de repente nos fijen un poquito mejor los conceptos si no los hemos entendido, y para que termine la reunión concluyendo. David o Alberto, el que quiera. Monseñor, usted si quiere, o como usted me diga. No, bueno, gracias. Sí, yo tomaría un poquitito que salió en varios de los intervinientes el tema de la bioética latinoamericana. Como fundador en aquellos viejos tiempos de la primera FELAIBE, de la Federación Latinoamericana de Bioética, sin duda que nosotros tenemos unas líneas bioéticas propias. En un momento tuvimos dificultad con la bioética brasileña que es muy fuerte y que, como todos los brasileños, es un continente en sí mismo, iba por el tema de la bioética política. Me acuerdo que teníamos nuestras discusiones y demás. Ahora, es verdad que creo que toda esta variedad que tenemos, salió el tema del aborto, salió el tema de eutanasia también en el diálogo. La discusión, por ejemplo, sobre el tema del aborto, en todos los países que sucedió, nos da el mejor ejemplo de que no existe una bioética global. Existen acciones bioéticas, algunos principios bioéticos, y el primero que rompe la posibilidad de una bioética global fuerte, si no la fundamentamos bien, es el mismo principialismo por el principio de autonomía. No podemos negar que en este tiempo que nos toca vivir del posmodernismo, en el siglo XXI, la autonomía se ha convertido en la dictadora, la señora, la que todo lo decide. Y obviamente, autónomo no es libre. Nosotros cuando hablamos de libertad y responsabilidad, estamos dando unos conceptos mucho más amplios y más integradores, porque las autonomías personales constantemente pueden entrar en conflicto, pero la libertad humana nos corresponde a todos. Ahí ninguno está en conflicto con el hecho de ser libre, ¿no es cierto? En fin, lo dejo como tema. Por eso subrayo que el punto nuestro a lo mejor tendría que ser recordar cuáles son los fundamentos de una bioética global y después cuáles son las particularidades divergentes o diferentes que habrá por continentes, por criterios, por ideología, ¿no? Alguien hablaba también del tema de los gobiernos. Los gobiernos siempre tienen una ideología detrás.
Nosotros no tenemos ideología, es más, combatimos las ideologías, porque las ideologías impiden lo global, hacen lo parcial, ¿no? Hoy gana este partido, mañana el otro, esta idea, la otra idea, siempre en contraposición. Pero creo que, y con eso termino, sí podríamos retomar, y a lo mejor sería un lindo trabajo de los que están más jóvenes estudiando, cuáles son algunos puntos comunes que tenemos los bioeticistas latinoamericanos en los distintos países. En qué punto coincidimos, incluso aunque no seamos todos personalistas, sean principialistas o de alguna otra visión. Y vamos a descubrir algún denominador común seguramente. Muchísimas gracias, Alberto. David. Muchas gracias igual por todos los comentarios. Creo que ha sido muy bueno. Yo nada más retomaría dos puntos. La primera pregunta que hizo Alejandro es si hacía falta nombrarle bioética global. Yo creo que no hacía falta, ¿no? Fue un apelativo que se le dio a algo que estaba marcado en el origen, ¿no? O sea, es algo que ya estaba por demás, pero pues bueno, que así se dio y que ahora pues vale la pena echarla a andar. Y a ver, y un comentario, o al menos una idea que me llevé, y es que creo que parte también de lo que se busca en la bioética global, ¿no? Es plantear estos criterios universales que permitan una bioética y una herramienta que oriente a todos, ¿no? No solo a los cristianos o a los católicos, a todos. Digo, ahorita busqué rápido, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de la población mundial que no es cristiana? ¿No? 67%, ¿no? Si nosotros pensáramos solo hacer una bioética personalista para los cristianos, pues dejamos a más de la mitad del planeta sin una herramienta, ¿no? Entonces, y hay un artículo que escribió el padre Izquierdo, que si quieren ahora se los pongo acá en el chat, que hace un análisis de Santo Tomás, ¿no? Que como sabrán, Santo Tomás pensaba que la animación del bebé era el día 40, ¿no? Uno de los más grandes teólogos y santos que tenemos, pues tenía ahí pues un pequeño error, ¿no? Que hoy consideraríamos garrafal, pero aún así, el mismo Santo Tomás decía, si estamos tan ciertos de estar en la verdad, ¿por qué tenemos tanto miedo de usar la razón? ¿No? Y creo que es a lo que nos invita la bioética global, ¿no? A plantear no solo o sea, ya tenemos la fundamentación que da la bioética personalista y ahora pues es intentar ampliarlo para llegar a más de la mitad del planeta que pudiéramos decir que por no considerarse cristianos a lo mejor se sienten excluidos. No, creo que ese es en esencia o al menos lo que yo esperaría de lo que plantea la bioética global, ¿no? Llegar a todos y dar una buena herramienta. Gracias, David. Una última pregunta para ambos ponentes, porque hay mucha suspicacia con esto de que los organismos internacionales han retomado esta situación de la bioética global. Y nosotros hemos tenido un simposio donde hemos hablado de todas las políticas de salud que están implementando la ONU y hemos visto cómo todos estos controles de la natalidad están, digamos, un poco apoyada por la ONU, queriendo que esto se extienda en todo el mundo. Entonces existe verdaderamente una suspicacia, existe una desconfianza de que a pesar de que el Papa Francisco tiene el Laudato Si y ha hablado muy bien de la bioética global, pero hay una cierta suspicacia con respecto a que los organismos internacionales quieran verdaderamente seguir difundiendo una idea, que es una idea progresista a todas luces, ¿no? Con esto de la bioética global. Es una pregunta, David y Alberto. Sí, mira, la OPS, que tal vez sea la que más se dedica con los temas de bioética, nunca ha cerrado las puertas, ¿no es cierto? Deja espacios de diálogo. Lo que pasa es que, como todos estos organismos, son políticos, porque los representantes de estos organismos están nombrados por los gobiernos. Entonces representan a la ideología del partido gobernante. Entonces, adolecen de un criterio científico
o académico, no científico, perdón, académico, porque lo académico es políticamente neutro, digamos, ¿no es cierto? En una verdadera academia, ¿no? En cambio, quienes van, los científicos que van o que llevan los datos científicos a estos organismos son políticos, están viciados de su partidismo y de su poder. Y los argumentos de poder quedaron en la historia ya fracasados. Y de hecho, fíjate que a pesar de tantos años y tantas iniciativas de organismos internacionales de bioética, las instituciones de bioética que permanecen verdaderamente, que siguen creando, que siguen haciendo, son de origen privado o universitario, académico, ¿no es cierto? En cambio, hemos visto pasar en OPS, en OMS, tantísimos funcionarios, algunos muy buenos, y bueno, con muchas dificultades. Pero hay gente muy valiosa. Yo pienso en OPS, pienso en doctor Sotelo, por ejemplo, que todavía, aunque ya está retirado, pero lo que ha trabajado por la bioética y una bioética seria y bien hecha y lo sigue haciendo. Y hay funcionarios que han superado lo ideológico y están en lo científico verdaderamente. Pero no nos tenemos que ilusionar mucho. Con los organismos internacionales tenemos que convivir y tratar de aportar y de influir en el buen sentido de la palabra como ciudadanos con nuestra visión. Termino con esto. Lo cívico muchas veces se contrapone con lo que el gobierno habla del pueblo, porque dice, no, representamos al pueblo, los votantes. Pero los votantes no son de tu ideología, los votantes son judíos, católicos, ateos, contreras, lo que se te ocurra, y vos como gobierno, como representante, tenés que representar a todas esas realidades, todas esas formas de pensar. Por eso no hay que ilusionarse mucho y hay que intentar que algunas acciones globales en bioética las tengamos en manos de la ciudadanía más que en los organismos internacionales. Muchas gracias, Alberto. David. Yo concuerdo completamente con Monseñor Bochatello. Digo, pensaba igual en el ejemplo de que en México prácticamente el desarrollo de la bioética se debe, digo, a la doctora Marta Tarasco y antes de ella al doctor Velasco Suárez, ¿no? Que igual, pues fue un representante de muchas instituciones así y que al final, pues no es la institución por la institución, es acercarse a las personas y a partir de una buena relación que se puede ir, pues picando piedra con el tiempo, ¿no? Y hasta llegar a un buen fin. Bien, David. Yo no sé si alguien quiera intervenir, lo puede hacer en este momento. Perdón, una pequeña defensa de Santo Tomás. Puede ser. Yo Claro, no claro. sé, en fin, luchar contra los molinos de viento respecto de bueno, la intervención de David. Es verdad que aparece ahí en Santo Tomás una defensa de la animación espiritual diferida, que es una teoría absolutamente disparatada e indefendible. Pero, si bien eso está en la Suma de Teología, es más, en la Suma de Teología de la edición leonina, que pasa por ser la edición crítica de las obras de Santo Tomás, resulta que esa edición de la Suma de Teología no es tan edición crítica, porque el Papa León XIII, en su apuro por sacar esta edición crítica, lo primero que decide publicar es la Suma de Teología en un momento, en el siglo XIX, en que no se contaba con todos los elementos para decidir si una versión de la Suma de Teología era la versión legítima o no. Es decir, que hasta el momento flota la duda respecto de toda la Suma de Teología de la edición leonina en cuanto a si es una edición crítica o no. Parece que la Comisión Leonina ha decidido, con muy buen criterio, hacer una nueva edición de la Suma de Teología, donde en principio se limarían todos esos aspectos un poco chirriantes, entre ellos estos de la animación espiritual diferida. Esa es mi modesta defensa de Santo Tomás. Dicho esto, me mando a retiro. Muchas gracias. No, Sí, no. sí, yo, Sí, sí. Monseñor, usted. No, no, David, David. No, que yo iba a decir que, o sea, yo para nada estaba criticando a Santo Tomás, sino al contrario, o sea, que como que reconocer que sí, o sea, que nos podemos equivocar, ¿no? Y que no está nada mal. Además, Santo Tomás
no es el magisterio de la Iglesia. Es un gran personaje, importantísimo, como puede haber sido San Agustín. San Agustín también, cuando hace algunas referencias sobre la Biblia, la Biblia, dice cada disparate que hoy es insostenible. Pero yo siempre, primero que la Iglesia lo ha manejado, ese tema ya está superado, no se discute más sobre la observación de Santo Tomás. Pero además yo cuando a veces surgen estas cosas en las charlas, le digo a la gente, dígame, los médicos de la época de Santo Tomás, ¿qué decían sobre el respecto? Chao, se terminó la discusión, ¿viste? Porque ni había médicos casi, o sea, estaban mucho más primitivos que estos que intentaban explicar las cosas, ¿no es cierto? Así que nada, eso para cerrar, quédense tranquilos que ya nadie habla de ese tema como problemático, digamos, ¿no es cierto? Bien, yo les agradezco. Alejandro, Sí, sí, si me permites, claro, Manuel. voy a poner, como decimos aquí en Chile, un pelo a la sopa. El cardenal Martino, un cardenal muy importante italiano, cuando se retiró, cuando cumplió 80 años, dio una conferencia de prensa en la cual sostiene que la vida de los seres humanos comienza después de la fecundación. ¿Ok? Y eso ha motivado que varios, de hecho hay un jesuita muy importante que ha escrito mucho sobre que efectivamente la vida comienza después de la fecundación. Y muchos médicos y bioticistas de la Universidad Católica de Lovaina sostienen lo mismo. Entonces, hoy día también tenemos divergencia dentro de nuestro quehacer. El mismo Papa varias veces ha hablado de la vida al mes. Exactamente, yo no quise mencionarlo por respeto. Sí, que le hemos hecho alguna pregunta alguna vez al respecto. Dice, bueno, es que para no discutir ya está, o sea, es más genérico, no pretende hacer una observación embriológica. Claro. Igual le hemos sugerido que trate de no decirlo más. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Alejandro. Patrick, Sí, mira, no, dos palabras. ¿podrás Sí. prender tu pantalla? ¿Me escuchas? Sí. Sí, pero ¿tu pantalla la tienes? Ahí Sí. está. Dos palabras nomás, personales, ¿no? Yo conozco la UNESCO desde el año 1965, 65, y realmente la UNESCO en ese momento, donde yo estaba en ese tiempo en París, entonces, digamos, tuve relación con la UNESCO y con la gente que trabajaba en UNESCO, no era lo que es ahora. O sea, su fundamentación académica, profunda, filosófica, era sumamente valiosa, sumamente valiosa. Había gente realmente de altísimo nivel, católicos, muchos católicos, y no sé qué pasó con UNESCO a lo largo de los años, pero verdaderamente ahora no es lo que fue. Y eso yo doy fe porque lo he vivido. Eso quería decir. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Bueno, agradecerles profundamente por su asistencia, por todas las ponencias, por las intervenciones. Yo de aquí, pues, como siempre, veré este video 3 o 4 veces para sacar el resumen y poder ser lo más imparcial posible a la hora de sacar mis conclusiones. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Yo sé que va a ser algo muy importante para todos los sitios donde vamos a difundir. Ojalá que ustedes también puedan difundir tanto los vídeos o los videos como los resúmenes que hagamos sobre el simposio. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Un placer ver tantos buenos amigos que hace tiempo que no veía por ahí. Un abrazo para todos. Bien, gracias. 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 Chao, chao. Luego.